El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, todos los personajes. En Colmundo Radio, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Escúchanos en el Real Audio en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Grato contar con su compañía esta hora. Después de la 1:06, el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio, 1040 AM en Bogotá. Estamos en las redes sociales. En Facebook, Adolfo Beck. En Twitter, @el gran debate. Todos los archivos, tanto del programa de radio como de televisión, en el canal YouTube Adolfo Beck. Tema del día: el futuro de los diálogos de La Habana. ¿Qué va a pasar con la paz en Colombia? Invitados, mi saludo al doctor Fernando Alameda. Buenas tardes, doctor Fernando Alameda. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes acompañándolo en este programa. Usted es el director ejecutivo del Centro de Pensamiento Primero Colombia, cuyo director o presidente es el doctor José Obdulio Gaviria. O sea, es el uribismo puro. Más o menos, si es que se puede decir que hay algo puro, ¿no? ¿El uribismo también es impuro? Todo es impuro, algo de impureza tiene, pero trata de tener una coherencia en la política y en las acciones. ¿Dónde está la impureza del uribismo? No, eso es propio de cualquier organización. Precisamente la lucha es porque cada vez más se decante el uribismo, y más en esta etapa, pues obviamente genera en los crecimientos de los ríos. No hay río que crezca con aguas absolutamente limpias, pero eso no quiere decir que están bienvenidos todos y que en el proceso iremos, decantando esas arenas que puedan generar ruido en este proceso que queremos sea un proceso en ese término, no religioso, pero sí de pureza política, donde no se utiliza la política para provecho personal, sino para servirle a la nación. ¿El uribismo es oposición? Es lógico que este momento del uribismo no es porque quiera, sino que le tocó pasarse a la oposición, porque desafortunadamente el uribismo puso en las urnas 9 millones de votos para entregarle al doctor Santos la continuación de las políticas, y él hizo lo que tiene la letra de su partido, la U, hizo una U completa y volvió al camino anterior, que fue el camino de los Amperes, de los Gavirias, etcétera, etcétera, donde era más importante conversar con los terroristas que conversar con los ciudadanos. ¿Cómo se hace la paz si no es conversando con los enemigos? Es evidente que hay que conversar. Nosotros también estamos dispuestos a conversar. Es evidente que para lograr el fin de una amenaza terrorista, que no es un conflicto interno armado, que ese fue, la primera diferencia que hubo, es evidente que toca sentarse en una mesa de diálogo. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de diálogo, pero con una condición distinta a la que hoy existe. Lo primero es que dejen o cesen las acciones violentas y terroristas. En ese momento no tenemos ningún problema de sentarnos a hablar. Ahora, ¿qué es lo otro tema? ¿Hablar de qué? Del cambio de la estructura política, de la reforma agraria, etcétera. No, nosotros creemos que aquí lo que hay que sentarse a hablar es cómo se van a desmovilizar,
cómo se van a reintegrar a la vida civil y cuál va a ser el proceso de verdad, justicia y reparación, así como con los paramilitares. No entiendo por qué no se aplica la misma norma de los paramilitares que tanto criticaron, aunque sean 8 años de condena, pero todo el mundo lo criticó, desde el Partido Comunista, desde las ONG, de la misma FARC, de que esto era una entrega a la reparación y a la justicia, y ahora no quieren aplicar la misma norma. ¿Cuál es la diferencia entre el narcotráfico de los paramilitares y el narcotráfico de la guerrilla, o en el asesinato de ciudadanos de los paramilitares o el asesinato de la guerrilla? Es la misma, son atentados contra la institucionalidad y contra la democracia y desafortunadamente contra el pueblo, que es el que más sufre. ¿La crisis actual no confirma que Colombia necesita reformas estructurales? Yo pienso que las reformas, nosotros sí creemos en las reformas estructurales, nosotros sí creemos que hay necesidad de hacer una serie de cambios, por ejemplo, reducir el Congreso, hacer una reforma de la justicia, no como la pantomima que trató de hacer el presidente Santos, pero basado en la opinión de los ciudadanos, apoyados en una constituyente que pueda realmente reformar la justicia para beneficio de los intereses de los ciudadanos, no para beneficio ni de las Cortes ni de los congresistas. Eso sí es cierto que hay que hacerlo. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Hacerlo utilizando supuestamente la vía armada, que además ojalá hubiera podido tener aquí enfrente al doctor Jaime Caicedo. Estábamos esperando al doctor Jaime Caicedo, el secretario general del Partido Comunista. Porque la pregunta que le haría yo es, ¿qué responsabilidad creen que ellos tienen, y si es responsable el hecho de haber constituido en 1964 la guerrilla más terrorista y que más daño le ha hecho al país, que son las FARC? Ellos fueron fundadores de la guerrilla de las FARC. ¿Y por qué? Porque ellos defienden una política que se llama la combinación de todas las formas de lucha, y hasta dónde eso no continúa hoy en día. Las reformas estructurales hay que hacerlas, dentro del marco de la institucionalidad. Por eso creemos nosotros que no hay otra forma distinta al proceso electoral legal y la institucionalidad, la defensa de las instituciones, la defensa del ejército, que es el único que puede mantener un equilibrio en un país como estos y en cualquier país democrático. Y por tanto, no es que nos opongamos a las reformas, lo que nos oponemos a los métodos que quieren aplicar para hacer las reformas, que además no son las reformas que necesita el país, la propuesta de la FARC. ¿Usted cree que hay crisis en el proceso de paz? Obvio, es una crisis evidente. La crisis se vio venir desde hace mucho tiempo. Es que usted no puede sentarse a dialogar primero aceptando que se siga asesinando soldados y que eso es legal y que eso es viable, y se siga asesinando ciudadanos del común, se siga atacando los centros de producción petrolera, se siga utilizando el robo de gasolina, la extorsión para hacer la política. Nosotros estamos hablando de que se debe sentarse para dialogar siempre y cuando cesen las acciones criminales. Doctor Alameda, ¿usted cree que la clase dirigente del país, y excúseme por la generalización, que es un error, o gran parte de la clase dirigente, tiene autoridad moral para criticar a la guerrilla cuando el sinónimo es la corrupción y una serie de errores históricos? Hombre, yo pienso que la clase dirigente tiene muchos pecados, y esos pecados hay que tener una posición autocrítica, y la clase dirigente, la clase dirigente hoy es la que ha sido más permisiva con la guerrilla, es la que le está entregando al país a la guerrilla. Son los Amper que tenemos, pues no tenemos que recordar el caso 8000, son los peores, los que negociaron inclusive con Pablo Escobar y le entregaron la catedral, etcétera, etcétera, los culpables de muchas de las deficiencias y falencias de este país. Pero la guerrilla no es una forma de representar la sociedad colombiana. ¿Usted cree que el modelo económico no hay que corregir? Hay que ajustar el modelo. Nosotros creemos en el capitalismo. La desigualdad no es un caldo de cultivo para todo este tipo de cosas. No, ese es uno de los argumentos de la guerrilla. Y le voy a decir cuál. La guerrilla dice que es que la pobreza y la desigualdad es lo que genera la violencia política. Es falso. Y Haití ya estaría levantada en armas hace mucho tiempo.
en una forma de militar. No está probado por muchos analistas importantísimos en el mundo que la desigualdad y la pobreza no son los que generan las luchas políticas armadas. Aquí puede generarse por la desigualdad atracos o robos de celulares, como me pasó a mí hace unos días, pero no es una lucha armada supuestamente política orientada por un partido consciente que es el Partido Comunista, armado además en el momento de la Guerra Fría en 1964, financiado por la Unión Soviética. ¿Qué tenía que ver la Unión Soviética con las luchas nacionales? Ninguno. ¿Qué tenía que ver Cuba con la creación, con las luchas nacionales y la creación del ELN? Ninguno. ¿Qué tenía que ver la disputa internacional entre el bloque soviético y el bloque del maoísmo? Ninguno. Pero aquí se generaron todos los partidos, fue a raíz de esas diferencias internacionales, con el cuento de la defensa de los intereses nacionales. Aquí no hay ninguna de esas guerrillas que represente los intereses nacionales, y mire usted las encuestas a ver si aquí hay alguien en este país, cualquier hijo de vecino, que se sienta representado por la guerrilla. No existe. Pero usted está justificando la desigualdad. No, de ninguna forma. ¿Quién ha dicho eso? No me ponga esas palabras en mi boca. En ningún momento he justificado la desigualdad. La desigualdad hay que combatirla, hay que luchar para que se elimine, pero no es a través de utilización de medios violentos. Ellos se encubren con la desigualdad para justificar. Uno no puede justificar la desigualdad y entonces para la desigualdad utilizar el narcotráfico para financiarse. Uno no puede justificar, basándose en la desigualdad, utilizar el secuestro de campesinos, también pobres y ricos, para utilizar un mecanismo que no tiene nada que ver con la lucha democrática. Estamos en el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio 1040 AM en Bogotá. Tema del día: el futuro de los diálogos de La Habana, los diálogos de paz de La Habana. También está con nosotros un líder campesino, psicólogo. Bienvenido, ¿su nombre? Sí, señor, Boris Forero. Boris. Soy asesor de la Federación Campesina Nuevo Liderazgo Campesino, una federación que tiene presencia en todo el país con asociaciones de campesinos productores de diferentes, o sea, de ahí hay paperos, tenemos palmeros, tenemos, porque eso sí, pues nosotros no consideramos que haya cultivos que sean perversos por sí, como es la pretendida línea política de la FARC de criminalizar el cultivo de la palma, por ejemplo, ¿no? Cuando no está en áreas y bajo el control de ellos. Por supuesto, si estuviera en áreas y control de ellos, entonces la palma sí sería un cultivo saludable para el campo colombiano y para la economía campesina. ¿La federación sus afiliados están en paro? No, señor. ¿No están en paro? No, esta federación campesina no está en paro. Y no está en paro porque la visión de esta federación agraria es una visión de construcción del campo y de la vida económica del campesino, de mejoramiento de las condiciones y de la calidad de vida del campesino, y de reconocimiento y de respeto por los derechos civiles políticos del campesino colombiano. Entonces nosotros no partimos de tomar los reclamos o las dificultades del campesino colombiano para ponerlas al servicio de una causa política. Entonces, menos si esa causa política es armada y criminal. ¿Cómo expresa el campesino colombiano su protesta? Sí, efectivamente, tal cual como lo señala el presidente de la República, hay la movilización, hay el paro, pero no podemos participar de un paro que se sincroniza amañadamente, manipuladoramente, con la agenda de La Habana. ¿Y eso? ¿Por qué relaciona la agenda de La Habana con el paro? Las necesidades del campo. Es la misma estrategia. Por un lado, jalonar al país por las fronteras, el caso del Catatumbo, el caso del Putumayo, son los dos casos más evidentes, mientras por el centro del país se implosiona, se revienta la economía del país, se deteriora la calidad de vida tanto de los habitantes de la ciudad como de los mismos habitantes del campo, para presionar, que sirva eso como un elemento de presión en la mesa de La Habana. ¿Cómo tapar una realidad, la mala situación del campo colombiano? Bueno, y que están los ajustes por la implementación del Tratado de Libre Comercio, que ha golpeado, y evidentemente hay actos de torpeza administrativa, porque la administración pública colombiana presenta innumerables rasgos de incompetencia y de ineficiencia, y hacen más difícil la implementación de un Tratado de Libre Comercio como el que ya se cumple un año con los Estados Unidos. ¿El problema es el tratado o la falta de preparación del país para enfrentarlo? Pues puede ser una combinación de los dos factores, pero es un problema de la administración pública del país, no es un problema de la construcción de la nación o del proyecto de nación como tal.
Bueno, quiero darle la bienvenida al secretario general del Partido Comunista, un líder muy distinguido, doctor Jaime Caicedo. Bienvenido, doctor Jaime. Muy buenas tardes, encantado. El tema, el futuro de los diálogos de paz de La Habana. Pero sí, cabe el paréntesis, a pesar de que nuestro invitado Boris Forero, relacionó lo uno con lo otro. La protesta campesina, el paro agrario, ¿cuál es su lectura? Bueno, yo pienso que en primer lugar no es una novedad. Ya habíamos conocido un paro muy importante en 2003, donde el campesinado planteó el mandato agrario como parte fundamental inclusive de las reivindicaciones que hoy lee uno en lo que está desarrollándose. Me parece que ha habido una serie de situaciones muy complejas, el paro y las movilizaciones del Catatumbo, lo que se han expresado en distintas otras regiones del país, digamos lo que pudiéramos llamar las periferias, que hoy en día están en manos de la política de locomotoras agromineras y que naturalmente afectados además por el impacto de la crisis mundial capitalista, los altos insumos, costo de los insumos, y por el otro lado el estrechamiento de los mercados, lo que explica el tema del paro entre los cafeteros, entre los sectores que están afectados por las implicaciones, como decían hace un momento ustedes, de los tratados de libre comercio, que naturalmente están llevando a la quiebra a una inmensa mayoría. Yo creo que si uno encuentra algo como lectura de lo que está ocurriendo, especialmente en situaciones como las de Boyacá, o en situaciones como las del Cauca y en otras regiones del país, es realmente un sentimiento muy de fondo. Es decir, la gente está realmente perjudicada y golpeada en sus condiciones materiales de existencia, de vida, de ingreso. Y esto naturalmente es un problema que podemos llamar estructural. No es nuevo, no es obra exclusivamente de este gobierno. En ello han cooperado los gobiernos de las llamadas aperturas económicas y de los modelos neoliberales, etcétera. Y pienso yo que el principal elemento del conflicto en este momento es el predominio que le da el gobierno nacional encabezado por el señor Juan Manuel Santos a lo que llaman algunos el argumento económico, a la apertura al gran capital transnacional, a todo lo que está ocurriendo en la altillanura con la apropiación de baldíos en gran escala, la extranjerización de las tierras y todo esto, ¿no es cierto?, como argumento fundamental cuando las movilizaciones sociales están planteando un argumento social y político de cambio, de preocupación y de soluciones sociales que el gobierno no tiene y que no contempla en su proyecto concentrado hoy en día en el Plan Nacional de Desarrollo. Podemos analizar el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno y verá usted que hay una lectura clarísima de todo lo que está ocurriendo con todo el concepto de privatización y de privilegios al gran capital transnacional y nacional, ¿no es cierto?, como argumento esencial desde las políticas públicas. Me parece que en ese sentido el movimiento social y político, si se quiere, del paro agrario y todo lo que está anexo a él, tiene una tiene un gran alcance, digamos, de cara a la situación nacional, incluido el tema de la paz y del diálogo que se está adelantando en La Habana. ¿Cómo trazar una línea divisoria entre la protesta social y los bloqueos y ciertas acciones violentas? Yo me remito un poco a lo que escribe Caballero en la revista Semana. Esta semana me parece muy interesante porque naturalmente la gente que nunca ha sido oída, que nunca ha sido atendida, los paperos, los distintos sectores sociales populares, pues no tienen otra forma de hacerse oír sino salir a las calles. No es la violencia del pueblo, no es la violencia de los ciudadanos inermes. A mí me parece que la pregunta no es tanto el problema de los bloqueos, porque de todas maneras bloqueos ha habido y en las expresiones sociales y las protestas y la inconformidad social se expresa de maneras que no necesariamente son violentas. Que las clasifiquen y desde el Estado se las señale como terrorismo y como cosas por el estilo es otra cosa. Pero me parece que
acudir al argumento de la infiltración. Me parece que no tiene ningún sentido. Es decir, es una forma de escabullir la responsabilidad y sobre todo la necesidad de considerar la gravedad de la crisis social que está viviendo el país en este momento, que el gobierno no puede ocultar y no puede tratar simplemente a base de SMAT y a base de represión. Gracias, doctor Jaime Caicedo. Doctor Alameda. Bueno, yo tengo que decir lo siguiente. El doctor Jaime ha sido muy consecuente desde que lo conozco hace muchos años, no personalmente, sino por la expresión que él representa, que es el Partido Comunista. Y yo aquí quiero hablar no como miembro del Centro de Pensamiento Primero Colombia, sino algo que de pronto al doctor Caicedo lo recuerda. Yo quiero hablar es como miembro o exmiembro del MOIR y como un descalzo que estuvo en el sur de Bolívar amenazado y perjudicado por la acción de las FARC en un proceso de paz similar al que vivimos hoy. Ese cuento de que no hay interés de las FARC, de levantamiento popular, ese es el cuento que nos han echado siempre. Ellos tienen una política muy clara, la expresan en sus documentos oficiales, la hicieron real cuando constituyeron y crearon las FARC en 1964. Ellos tienen una combinación de todas las formas de lucha como estrategia general y lo mantienen hoy en día. No se puede negar eso. Es más, ya que tengo la oportunidad, siempre he estado tratando de preguntarme qué respuesta le dio el Partido Comunista a una declaración del antiguo dirigente del MOIR, Francisco Mosquera, en 1885, ante el asesinato de las FARC, donde acusa a las FARC y al Partido Comunista como coautores de ese asesinato. ¿De asesinatos de? De Eduardo Rolón, un dirigente. ¿Quién era Eduardo Rolón? Eduardo Rolón era un líder del MOIR que estaba en San Pablo Bolívar haciendo un trabajo campesino. ¿Esto para llegar a qué punto, doctor? Que es la misma. Que es lo mismo. ¿Usted cree que no hay razones para la protesta? Obvio que hay razones y las razones son evidentes. Lo que pasa es que las razones, primero, el gobierno de Santos, que está en una alianza tenebrosa con las FARC, en cierta forma, es el responsable de que esta agitación y estas necesidades no se hayan sido resueltas. El gobierno de Santos no conversa con los ciudadanos, los reprime. Conversa es con la guerrilla, que ha sido la causante de muchos de los males de este país. Pero, entonces, en ese entonces también sucedió lo mismo. Se conversaba con la guerrilla, se hablaba de paz, mientras la guerrilla acudía a la violencia para eliminar sus contradictores políticos. Hoy está sucediendo lo mismo. ¿Usted cree que el problema del campo colombiano nace con el gobierno Santos? No, el problema del campo colombiano viene desde mucho antes, pero no es un problema de la posesión de la tierra, que esa es una gran diferencia que tenemos con el Partido Comunista. No es. Es un problema distinto. El problema de la lucha por la tierra es un problema que se generó precisamente por la incursión de estos grupos para la toma de tierras en los años 60, etcétera, etcétera. ¿Cuánto lleva el paro campesino? El paro campesino tiene... Le voy a contar... pero estoy hablando de... le voy a decir de hoy en día. Sí. Le voy a decir, dígame una de las consignas del paro agrario, a ver si hablan de la tierra. No. Los campesinos hablan del problema de los insumos, del costo del dólar. Eso tiene que ver con la posesión de la tierra. Lo que están pidiendo a raíz de esto es las zonas de reserva campesina para tener unas repúblicas independientes. O sea, se están aprovechando de una necesidad real. Nadie está diciendo que la necesidad no existe. Solucionemos y discutamos la necesidad real. ¿Por qué el gobierno de Santos no se sienta a hablar con los campesinos que están en esas dificultades? Porque él no se sienta a hablar con ellos. En lugar de hacer eso, resuelvan el problema en La Habana. La Habana tiene la discusión, ellos tienen el sartén por el mango. Lo de Catatumbo está claro. No nos digan pues que este señor Jerez no tiene nada que ver con estas fuerzas armadas. No tiene nada que ver, eso no tiene ninguna duda que lo es. Lo que yo digo es, resuelvan el problema en su raíz. Si el problema es generado, como es generado, por dos aspectos: un descontento por el problema económico de los campesinos que nosotros respaldamos, el problema de los cafeteros, el problema de los paperos, el problema de los cebolleros, el problema de los transportadores. Nosotros creemos que hay que entrar a discutir una solución con ellos, pero esa solución se debía haber discutido hace mucho tiempo, y en lugar de hacerlo, se entraron en un proceso de paz que les va a servir para la campaña electoral que viene. Doctor Jaime Caicedo. Yo creo que lo importante sería
que el gobierno se sentara realmente a discutir estos problemas con las organizaciones sociales y campesinas. Y me parece que ojalá pudiera hacerse, digamos, en un ambiente mucho más amplio y de mucha mayor actitud de apertura y de acercamiento y de buscar entender las raíces de esta problemática, en lugar de estar señalando de terroristas o de guerrilleros a estas personas, a este inmenso movimiento social que está actualmente en desarrollo. Me parece que las medidas de represión, tenemos una enorme cantidad de judicializados. En este momento los diputados de Boyacá se encuentran en Bogotá denunciando algo que me parece asombroso, pero porque los medios han silenciado. Ha habido más de 3 o están hablando de 5 personas que han muerto en este proceso, sobre todo a manos fundamentalmente de la fuerza pública, dicen los diputados. No lo estoy afirmando porque no me consta a mí directamente y porque veo que los medios no hablan de esto. Me parece que hay una situación sumamente crítica. Monseñor Castro, arzobispo de Tunja, ha hecho una intervención sumamente sensata, llamando a entender la profundidad de la problemática, a no hacer señalamientos que criminalizan la acción, la presencia o simplemente la inconformidad y la protesta de la gente, que lo hace el gobierno en actitud, sin entrar en discusión. Yo estaría de acuerdo con que haya este diálogo, y es lo que está planteado en este momento, que haya una discusión, haya una concientización y que haya medidas que no sean simplemente medidas sustitutas, medidas paliativas, medidas que no van al fondo estructural de lo que está pasando, que es sumamente grave y que tiene que ver desde luego con la necesidad de una seria reforma agraria en el país, que democratice la propiedad de la tierra, por lo menos en muchas de las regiones de Colombia, que se coloque en contravía de lo que el narcolatifundismo creó, que fue desarrollar la ganaderización de las tierras en gran escala, y desde luego el fenómeno actual de extranjerización, que es complementario de esto, porque está dejando a los campesinos, inclusive que eran posesionarios de baldíos, sin tierras, y se están concentrando en manos de los grandes monopolios del tipo del ingenio Castilla y de la norteamericana Cargill y otras empresas, Facenda, por ejemplo, en que está metido también, estaba metido Víctor Carranza y todo esto. Es decir, aquí hay un entronque muy serio de todos estos problemas que se han ido agravando en los últimos años. No es responsabilidad exclusiva de este gobierno. Los 8 años de Uribe fueron eso. Agroingreso seguro fue parte de ese proceso de regresión en el plano de la monopolización de las tierras y de los recursos del Estado canalizados a los grandes terratenientes del país, olvidando al campesinado. Yo creo que el caso Carimagua, que ha sido anunciado también en otros momentos, muestra un poco cuál ha sido el enfoque. Yo creo que ese enfoque ha hecho crisis en el país y tiene una enorme responsabilidad en las movilizaciones actuales, a las cuales no se les puede echar la culpa de esta protesta ni de esta confrontación, porque la protesta es un efecto y no una causa de la situación actual. ¿Qué puede salir de esta crisis, doctor Jaime Caicedo? Yo creo que podrían salir soluciones, podría salir una actitud distinta del gobierno. ¿Por qué el gobierno, en medio de semejante crisis, lo único que se le ocurre decir es que va a desarrollar un referendo el mismo día de las elecciones, sabiendo todo el mundo que el presidente quiere reelegirse, y seguramente es legítimo que lo quiera hacer aun cuando no estemos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero para crear una situación de confusión y crear en cierta manera un choque con sus propios interlocutores en el caso de La Habana. A mí me parece que el gobierno trató de lanzar una cortina de humo en torno al tema de la crisis social del país con el tema del referendo, y de una vez tratar de presionar, digamos, a ver si puede embarcar a Colombia, digamos, en una solución a través de un referendo, cosa que es también muy discutible. Ya han planteado por otras vías los otros interlocutores la idea de una Asamblea Nacional Constituyente que sería mucho más representativa y mucho más participada por parte de los distintos sectores sociales que simplemente un referendo manejado por el presidente de la República. Doctora Alameda, cerremos este tramo del programa.
No, la pregunta sería ¿qué constituyente es la que piden las FARC? Porque es que curiosamente es el mismo discurso de las FARC, el del doctor Caicedo. Ellos piden constituyente en contra del referendo. Obviamente el referendo es un referendo que no van a poder manejar. ¿Qué tipo de constituyente? ¿Cuántos cargos se le tendrían que dar a las FARC para esa constituyente? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que quieren de una constituyente? ¿Cómo la quieren? Porque es que hablar de constituyente es muy general. Entonces, ¿cómo quieren esa constituyente? Si es una constituyente creada por un mecanismo absolutamente democrático, donde el que tiene el voto tiene puestos y no se le da a ningún brazo armado, a ningún grupo armado espacio en eso, primero, para que pueda participar en la constituyente tendría que desmovilizarse, entregar las armas, no dejar las armas, entregarlas, que son dos cosas distintas. Y apenas las entreguen y haya un proceso de paz, de justicia y reparación, donde haya una condena por los crímenes atroces que han cometido las FARC, entonces hablemos de constituyente. El país no puede resolver su problema con unos grupos que están en armas para resolver cómo cambia el país, su esquema, de si digamos aceptamos que es que hay que cambiarlo. Eso no es la forma. ¿Con quién se hace la paz si no es con los grupos que la paz no se hace? Vea, aquí hay dos discusiones. Nosotros no estamos en contra de la paz. Es que lo que pasa es que hay dos formas de paz. O dos alternativas de paz. La paz de Santos, en la cual nos oponemos completamente, que es la que le da espacio a los grupos terroristas, llamémoslos así, porque eso así están considerados y así son, dígame que no son terroristas, y la paz de Uribe que maneja es una posición distinta. Nosotros queremos la paz, pero sin entregar la soberanía nacional, sin dividir al país, dando y haciendo que se cumpla lo mínimo, verdad, justicia y reparación. ¿Por qué cuando la paz, justicia y reparación, el proceso de paz con los paras, lo criticaron tanto? Porque es que eran pecados que eran muy mal pagados por 8 años, ahora no lo aceptan ni siquiera 8 años, quieren libertad absoluta. Porque usted habla de la paz de Santos y la paz de Uribe y no la paz de los colombianos. Es que son dos posiciones, no, le pongo nombres, obviamente que es la paz de los colombianos. Pero es que esta paz de los colombianos hoy en día está todavía peor, porque cuando comenzamos el proceso de paz, la violencia se incrementó, los secuestros se incrementaron. Ahora yo vengo de la zona del Casanare y vengo de la zona del Putumayo, y cada vez está la gente quejándose más por la agresión permanente de los grupos armados. Eso no es ninguna paz. La gente está sufriendo esa guerra terrorista más hoy que hace 3 años. Bueno, vamos a un breve corte, ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Adolfo B, en Twitter, @El Gran Debate. La paz, de un hilo en Caracas, es el título del nuevo libro del periodista Francisco Turante, con detalles reveladores sobre los procesos de paz en Caracas, Venezuela y Tlaxcala, México. El libro, publicado por la Fundación Editorial Publimundo del Grupo Empresarial Colmundo, es de fácil lectura y asimilación, con enfoque imparcial de los testimonios de vida y de guerra, condensados en un lenguaje sencillo. Es un aporte a la identificación de la memoria histórica, clave para la vida de un país, hoy enfrascado en La Habana, Cuba, en un contexto similar al descrito en el libro. La paz, de un hilo en Caracas. Disponible en la Editorial Publimundo y en las principales librerías del país. ¿Qué hubo, Juanchito? ¿Qué anda haciendo, hermano? No, hermano, acá buscando en el periódico el anuncio de mi negocio. No, hermano, pero no pierda el tiempo. En Colmundo Radio pautan los mejores. ¿Y cómo hago para pautar ahí? Escuche lo siguiente, hermano. Los mejores productos, servicios, posicionamiento de marca y pauta. Colmundo Radio, la solución efectiva para su negocio. Venda más e invierta menos. Escuche su marca y su producto en Colmundo Radio. Contáctate con nuestro departamento comercial. Informes 548-3535 o al 217-9220 extensión 110. Colmundo Radio. Sintonízate. Síguenos en televisión todos los martes de 9 a 9:30 de la noche en Teleamiga Internacional. Programas diferentes. Continuamos en el gran debate con Adolfo B. en Colmundo Radio 1040M en Bogotá, con la venia de los invitados. Y quiero expresar mi solidaridad, una noticia triste, por el fallecimiento del colega, del relacionista público, Fernando Corredor. Me acompañó en Radio Santa Fe durante mucho tiempo. Manejó su enfermedad con altura, con ejemplo, sacó un libro incluso, Mi vida con el cangrejo, y hasta último momento manejaba las redes sociales con la sátira, con el humor, tratando de una forma de superar su enfermedad.
El último mensaje que recibí en las redes sociales es: estoy enfrentando con mi batallón una nueva acción de los enemigos. Se refería pues al crecimiento, al desarrollo de la enfermedad. Bueno, y ese era Fernando Corredor. Paz en su tumba y un abrazo de solidaridad a sus hijos, a su familia, a todos sus amigos. Continuamos con el tema del día en el gran debate con Adolfo Vega. Vamos a hablar del futuro de los diálogos de paz en La Habana. Invitados, el doctor Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista, el doctor Fernando Alameda, del Centro de Pensamiento Primero Colombia. Centro de Pensamiento Primero Colombia. La Federación Agraria. Óscar Forero de la Federación Agraria. Doctor Jaime Caicedo, el proceso de los diálogos de la paz, ¿hay crisis? No, yo creo que hubo un impasse, pero veo que se solucionó relativamente pronto. Veo que el gobierno, digamos, mandó a llamar a sus voceros, que también los tomó por sorpresa toda esta presentación que hizo Santos el día jueves, y luego lo volvió a despachar. Es decir, inclusive creo que el doctor de la Calle se encontraba en Cali con una calamidad, con un hermano hospitalizado y todo eso, pero realmente fue muy sorpresivo también para estas personas que hacen parte del equipo de diálogo del gobierno. De manera que yo pienso que no ha habido, digamos, ha habido una situación. Ahora, hay un tema nuevo que el gobierno ha introducido al debate, que es el tema del referendo, el tema de la referendación, el tema de las formas de darle significado, digamos, jurídico y político a un eventual acuerdo de paz. De manera que en eso se amplía, digamos, un poco el espacio del debate sobre estos temas: referendo, asamblea constituyente, qué otras formas, consulta popular. De todas maneras, estamos de acuerdo con Santos en una cosa, en una sola cosa que me parece importante: es que el pueblo colombiano debe dar la última palabra en relación con esto, y debe intervenir, y creo que cada vez lo está haciendo más. ¿Y dar la última palabra sobre temas que desconoce? No, desde luego, interviniendo en el debate. Es que me parece que el debate, cuando se habla de paz, no se está hablando de cosas que la gente no conozca, porque el tema fundamental, que es su contenido social, su contenido político, su contenido de antidemocracia, el contenido del genocidio político, por ejemplo, del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, que no es un hecho inventado como parte de ningún tipo de propaganda, y no como una realidad social y política que ha afectado además a otros sectores de la sociedad colombiana, del sindicalismo, de los movimientos agrarios, de los movimientos indígenas, etcétera. Es algo que indudablemente la gente conoce, y hay necesidad de que conozca todavía mucho más. Por eso, cuando se nos dice, por ejemplo, que por qué el Partido Comunista apoya la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, o por qué el Partido Comunista apoya la idea de una Comisión de la Verdad, es que nosotros venimos planteando desde hace 30 años esas iniciativas y estas alternativas. Nosotros sabemos que se necesita una Comisión de la Verdad que vaya al fondo del tema del genocidio y la violencia con complicidad del terrorismo de Estado contra sectores que piensan distinto y que plantean alternativas distintas para la sociedad colombiana. ¿La FARC, la guerrilla, está dispuesta a reconocer sus errores? Me parece que han dicho que están dispuestos a reconocer el dolor que han causado en el marco de una guerra civil real en el país. Gracias. Óscar Forero. Hay que primero señalar una cuestión problemática de los actores del diálogo en la mesa de La Habana. En la estrategia de accionar de las FARC en el plano político y militar es la misma en la mesa que en el terreno de combate. En la mesa plantean zona de reserva campesina con autonomías con niveles de autonomía, de soberanía, señalan abiertamente. Participación en los consejos municipales, asambleas departamentales, parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Esa estrategia y esa línea de accionar busca minar todos los espacios de la geografía nacional, buscando el rompimiento de la unidad territorial del país. Y en el terreno, en la combinación entre política y accionar de armas, pues implementa lo mismo en el Catatumbo, que es claro. Allí
no hay menos de 50 organizaciones no gubernamentales, todas con una sola línea política. Cuando lo que impera en las organizaciones no gubernamentales es la diversidad y pluralismo. No, allí curiosamente 30 o 40 tienen la misma línea política y todas orientan a lo siguiente: que no se pueden fumigar los cultivos ilícitos, que se tiene que establecer la zona de reserva campesina con un nivel de autonomía y un modelo económico independiente y aparte y diferente del de todo el país, y se guardan otros asecitos sobre la manga, bajo la manga, que implicarían la ruptura de la unidad territorial del país. La FARC entonces tiene un solo discurso para la guerra y supuestamente para el diálogo de paz en La Habana. Mientras tanto el Estado-Nación tiene que, en un ejercicio autocrítico, mantener o implementar un discurso de concertación en la mesa y un discurso de contención del accionar armado en el territorio nacional. Entonces, en ese sentido, el futuro de ese proceso de negociación va a estar presentando cada rato estas contradicciones. Pero, y no con ánimo de polemizar, si se habla de genocidio y de la verdad histórica, y usted lo sabe, doctor Caicedo, que el nacimiento de las FARC, su organización, su estructuración y su funcionamiento a través de 47 años, el 27 de mayo está cumpliendo 48 años ya, no se entiende sin el aconductamiento político, sin el acompañamiento político del Partido Comunista. Esa verdad histórica también se podrá establecer. El genocidio de cientos de miles de campesinos, de los más humildes. No estoy hablando de campesinos ricos, campesinos dueños de 200 o 300 reses, no. Campesinos dueños de 2 o 3 vacas, a manos de los frentes de las FARC. Cada frente de las FARC, usted lo sabe, tiene 3 o 4 pistoleros. Y campesino que se le salga de la fila del territorio, en el terreno, campesino que es dado de baja. Nadie los cuenta, porque no son grandes masacres, porque es allí uno y allí otro y allí otro. Pero ha sido la forma de mantener la gobernabilidad de las FARC en sus áreas. ¿Será que esa verdad histórica también? ¿O estamos hablando de la verdad histórica simplemente desde el punto de vista crítico del proyecto armado FARC? Doctor Jaime Caicedo. Bueno, cuando hablamos de una comisión de la verdad, que es un tema que se viene debatiendo desde hace muchos años en el país, en el marco del movimiento por la defensa de los derechos humanos, yo creo que se está hablando de la necesidad de que se establezcan claramente parámetros. Me parece que el documento que ha producido el Centro Nacional de la Memoria Histórica, que apareció el mes pasado, que ha sido divulgado oficialmente, vale la pena que sea leído y que sea conocido. Me parece que no se puede hablar, como dice el interlocutor acá, sin leerse ese documento, sin tener en cuenta que lo dicen inclusive colegas universitarios, investigadores muy serios, que no se pueden acusar de ser exactamente miembros del Partido Comunista o miembros de la guerrilla o miembros de cualquier organización de izquierda, digamos así. Entonces yo creo que lo que se necesita es esclarecer el fondo de la verdad, porque aquí se están haciendo una serie de acusaciones al Partido Comunista como si el Partido Comunista fuese el creador de la violencia en Colombia. Yo creo que esto es ya de por sí un mal punto de arranque, ¿no es cierto? Yo creo que la historia de Colombia tiene otros puntos de referencia, ¿no es cierto? El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que siempre la ultraderecha pretendió decir que había sido el Partido Comunista el autor de la muerte del doctor Gaitán. Y nosotros lo que conocemos históricamente es todo el desarrollo de ese periodo de violencia contra los liberales, contra los comunistas. Y nosotros cuando estamos hablando del genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista, pues desde luego que estamos reclamando y exigiendo el derecho a vivir, el derecho a existir, a pensar. Y desde luego no pasa por alto, digamos, esta posición. El sentido de que una comisión de la verdad tendrá que esclarecer las verdaderas condiciones de la verdad histórica, de la justicia que sea preciso, digamos, establecer, desde luego, y de la reparación integral
y el compromiso de no repetición. La historia colombiana no puede estar hecha de distintas violencias históricas que a lo largo de decenios y de periodos de tiempo se van repitiendo y estamos como repitiendo la historia hace 60 años después del magnicidio de Gaitán. Yo creo que hay necesidad de un gran cambio democrático en el país y ese gran cambio democrático tiene que ir hacia una convivencia pacífica entre los colombianos, sabiendo que hay conflictos sociales que tienen que ser resueltos por otras vías, que no son las vías de las armas, ni de la imposición de la política desde el Estado, ni con la existencia de una política de guerra del Estado que le cuesta a los colombianos y colombianas en este año 27 billones de pesos que se le sustraen a la salud privatizada, a la educación en proceso de privatizarse, a las condiciones de vida de miles de campesinos en las regiones que hoy en día están en paro, en movilización. Es decir, todo eso también tiene que hablarse y hay responsabilidades desde el más alto rango del gobierno, de presidentes y expresidentes para abajo y de comandantes de organizaciones del Estado responsables de falsos positivos, de matanzas, que eso no puede quedar al lado de todo esto. Y desde luego las responsabilidades que pueda haber dentro de los movimientos insurgentes deben ser esclarecidas también y ser puestas desde el punto de vista de la justicia en las condiciones de esclarecimiento y de juzgamiento que llegue a ser menester. Nosotros no nos oponemos a eso. Y si eso no se hace, todos lo sabemos, sobre todo en las responsabilidades que tienen que ver con el Estado, la justicia penal internacional tendría cómo intervenir también para analizar y ver estos procesos, particularmente donde hay responsabilidades del Estado, porque el Estado es signatario en el plano mundial de los documentos sobre derechos humanos, sobre los pactos políticos y sociales, de derechos sociales y políticos, y por lo tanto tiene una responsabilidad ante la comunidad nacional e internacional con relación a eso. Gracias, doctor Fernando Lavera. Hombre, yo creo que ahí mismo está claro el sesgo que se hace sobre la verdad. Primero, cuando se acusa al Estado como Estado de un aparato fascista, perseguidor, poniendo como ejemplo el tema de los falsos positivos, se iguala al Estado con las fuerzas terroristas, en este caso la guerrilla de las FARC. Evidentemente hay funcionarios del Estado que han cometido crímenes que deben ser castigados y no deben ser perdonados de ninguna forma, deben ser castigados. Pero eso no es una política de Estado. En el año 64, cuando se crean las FARC, y en eso están los documentos, es que no estamos diciendo mentiras, no estamos inventándonos nada. Las FARC fueron creadas con el auspicio del Partido Comunista Colombiano y con el apoyo de la Unión Soviética en medio de la Guerra Fría. Aquí no tiene nada que ver la lucha interna del país, ni las inquietudes sociales del país, ni es un movimiento generado por una gran lucha del pueblo colombiano o por una minoría, etcétera. No, aquí hubo una decisión política, crear un grupo armado para la toma del poder armado, y si eso no se da o se da combinado con la lucha política legal. Es más, es que me acuerdo muy bien, yo tengo 60 y pico de años y viví todo ese proceso, por ejemplo, el proceso de paz de Belisario, y conozco las diferencias que en ese momento el MOIR mismo le dijo al Partido Comunista: hombre, no sigan con esa política de acuminación de todas las formas de lucha. Ustedes no pueden tener a la UP, al señor Márquez, en la Cámara de Representantes y al mismo tiempo secuestrando campesinos y matando gente en el campo, porque eso se les va a revertir. Si hablamos de masacres, no podemos hablar de masacres estatales. Hablemos de las masacres de algunos miembros del Estado que se cometieron graves delitos y salieron de la institucionalidad y cometieron delitos. Pero es que la política de las FARC sí es una política desde la cabeza de las FARC para agredir a los campesinos, para hacer asesinatos. ¿Y por qué no hablamos de la masacre de la Chinita, del EPL? ¿Por qué se olvida la masacre de la Chinita? ¿O es que eso no fue una masacre terrible que cometió las FARC para eliminar unos contradictores en la zona de Urabá, que eran los contradictores políticos que en ese momento estaban luchando por el control del sindicalismo en Urabá entre el Partido Comunista y el EPL? Eso es una verdad que no se puede olvidar. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Frase final, Oscar Forero. Porque una negociación de vencedores a una guerrilla política y militarmente en estado de derrota? ¿Por qué el Estado tiene que
someter la agenda de desarrollo nacional al escrutinio de una disidencia derrotada, cuando podría estar dedicando esos recursos y esa inteligencia a hacer las correcciones en la administración pública y a perfeccionar la administración pública y a echar a rodar entonces una economía en libertad. Frase final, doctor Jaime Caicedo. No, yo creo que hay que apoyar el paro, hay que defender a los presos judicializados injustamente. En este momento el compañero Uber Ballesteros de la Central Unitaria de Trabajadores ha sido detenido ayer y me parece eso muy grave, quiero denunciarlo. Y bueno, buscar caminos hacia soluciones reales, soluciones de fondo a los problemas que está sufriendo el pueblo colombiano y la paz con justicia social. Gracias, doctor Jaime Caicedo. Frase final, doctor Alameda. Hombre, que ¿por qué no se acogen a la ley de justicia, de la ley que se manejó con el paramilitarismo? Si tanto la criticaron por ser flexible o dócil, ¿por qué no la utilizan Como usted para pregunta, respuesta final, doctor Jaime Caicedo. No, porque son dos casos distintos. El paramilitarismo es un instrumento de la política del Estado. Señores, finaliza el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio 1040 AM en Bogotá. En la parte técnica, Eduardo Molano. Feliz tarde para todos.